vigilancia y defensa social. Fue en las décadas de los 70 y 80 que un polémico personaje en la historia política de México surgió, el autoproclamado general Arturo el Negro Durazo. El error de ahí fue que lo hayan hecho general del ejército. Era el segundo hombre más poderoso de ese país, aún más que el regente. Proveniente de un estrato social bajo, su audacia lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de México durante el sexenio del presidente José López Portillo. Son orígenes muy modestos que viene, tampoco viene del sacrificio, pues, de una trayectoria así de mucho trabajo. Pero tampoco es un extracto que digamos muy bajo, ¿no? Su excéntrica personalidad lo llevó a construir el famoso Partenón en Zihuatanejo. Era como la catedral de la corrupción. Y ofrecer grandes festines donde los meseros eran los mismos miembros de la policía capitalina. A los policías los traía de albañiles y de meseros, y que las fiestas eran grandes. Pero también fue el principal impulsor de varias carreras artísticas. A él también le gustaba la farándula, él encantaba convivir con ellos. Durazo le regaló un sol de oro, que era el que él traía colgado. Conocido por haber sido jefe del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México en la década de los 70 y 80, pero también por haber impuesto técnicas de supresión de la delincuencia que muchos aplaudieron, pero que otros también señalaron, criticaron y lo erigieron en uno de los más controvertidos personajes de la política de México. Y es que el Negro, alias con el que se le conoció, gestó una enigmática leyenda gracias a excéntricos inmuebles construidos como palacios, su amistad con las grandes esferas políticas y artísticas y un cargo militar que nunca obtuvo en el ejército, dando pie a 2 películas y 3 libros sobre su vida. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Arturo el Negro Durazo. Bienvenidos. Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en Cuampa, Sonora. A temprana edad sus padres, Jesús Durazo y Josefa Moreno, se trasladaron a la Ciudad de México, donde transcurrió su infancia al lado de sus 5 hermanos, Edelmira, Teresa, Raúl, Sigfredo y Óscar. La familia Durazo se instaló en la cerrada de Antonio Macedo número 43 en Tacubaya. Aunque es un enigma su estatus social, muchos aseguran que provenía de una familia humilde. Son orígenes muy modestos que viene, tampoco viene del sacrificio, pues, de una trayectoria así de mucho trabajo. Otros aseguran que la familia Durazo Moreno era de clase media. Todos los Durazo que venían de allá de la corriente de Sonora, sí, todos tenían un estatus, cuando menos medio. Pero tampoco es un extracto que digamos muy bajo, ¿no? Desde pequeño, Durazo fue llamado con el mote de El Negro por sus cualidades físicas. Aunque no fue un estudiante sobresaliente, el Negro destacó por su habilidad para salir bien librado de riñas callejeras e incluso llegó a defender a su pandilla, grupo de amigos en los que también se encontraba José López Portillo. Desde la primaria que está ahí en la Benito Juárez, ahí se juntaban y... Era un grupo que teníamos conocido, Fernando Ortiz de la Peña, Jorge Obregón Lima, o sea, ellos se conocían de ese grupo, de la colonia, de la Roma, y Arturo era amigo de López Portillo. A cada ratito le daba sus golpes a Arturo, se daba muy fuerte, o sea, eran amigos. Fue en su adolescencia que conoció a José López Portillo, con quien entabló una sólida amistad,
que le valió ser considerado dentro de su gabinete cuando Portillo llegó a la presidencia de México. Eran amigos, en esos de los 17, 18 años, eran amigos. Me acuerdo acá en la Roma Sur, eran muchachos muy agradables, cotorros, traviesos, como todos los muchachos. En la década de los 40 y durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, Arturo Durazo se desempeñó como empleado en el Banco de México. Pero en 1948, durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, se convirtió en inspector de tránsito de la Ciudad de México, cargo en el que permaneció solo 2 años, pues en 1950 se convirtió en agente de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Él había estado en la Dirección Federal de Seguridad, él había estado en la Procuraduría del Distrito General de la República, no, él sí tenía carrera como policía, eso de que no la tenía no es cierto. Se presume que en los 60 y 70 perteneció a las Brigadas Blancas, grupo encubierto encargado de reprimir los movimientos políticos y sociales durante la llamada Guerra Sucia. En esa época se formó la Brigada Blanca de la Dirección Federal, de la Judicial Federal Militar, y la manejó el general Quirós Hermosillo. Y aquí tuvimos una Liga 23 de septiembre, que es peor o más que los que están en Colombia, Pamaro, o en diferentes guerrillas. Luego de pertenecer a las filas de las Brigadas Blancas, y gracias a su habilidad verbal y su carisma, Durazo logró obtener un puesto como agente aduanal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La función de él era ser administrador de la aduana del aeropuerto, que a él le encantaba el aeropuerto. Él fue comandante de la Policía Federal en el aeropuerto, y yo creo que él aspiraba a otra cosa. Probablemente él aspiraba a ser director de aduanas. En este periodo Arturo se reencontró con los amigos de la infancia y la adolescencia. Fue en la campaña de José López Portillo, rumbo a la presidencia de México, que Durazo es llamado para ser parte de su gabinete. El negro aceptó inmediatamente. Precisamente en esa campaña presidencial de López Portillo, pues estando en Culpas, le pedían que él hablara a favor del candidato. No, él se negaba, pues obligado, tiene que tomar el micrófono, pararse ante la multitud que ahí se encontraba, y lo único que se le ocurrió decir, pues voten por el señor Portillo, voten por el licenciado, él es muy buen hombre. Bueno, a mí me hacía las tareas, no era buen orador, al contrario, le costaba trabajo poder mantener una charla o una oratoria en un momento determinado. El 1 de diciembre de 1976, López Portillo asumió la presidencia de México, acontecimiento que entusiasmó a Arturo Durazo, cuya buena relación amistosa con el mandatario le dio la oportunidad de obtener un hueso en su gabinete. Dada su trayectoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Durazo aspiraba a ser jefe de aduana. Sin embargo, Portillo lo designó jefe de la extinta Dirección General de Policía y Tránsito. Ya termina la campaña, entonces me dijo, me voy a ir a la Dirección de Policía y Tránsito como secretario. Está muy bien. Y así fue como él se fue allá. Tenía fama de que el presidente, cuando se peleaba, el que era de los golpes el bueno, era el que defendía, era Durazo, y yo creo que eso nunca se le olvidó a López Portillo, que por eso dijo, no, pues ¿quién es el peleonero, el que me defendía? Ese que se venga a la policía. Tomó la jefatura de la Policía Metropolitana, esperanzado en que sería un proceso de transición. A mí me da la impresión de que dijo, me voy a quedar 5 o 6 meses, no pasa nada, y después me regresan a donde a mí me gusta. Pero el poder y la amistad con José López Portillo provocó que Arturo Durazo despegara los pies del piso. López Portillo le dio una gran estima, de hecho lo consentía bastante. El apoyo que le brindó López Portillo a Durazo permitió que Durazo brillara como llegó a brillar. Durazo Moreno ahora estaba en el ojo público, situación que tarde o temprano revelaría su origen humilde y que lo llevó a desconocer a sus padres y hermanos, haciendo pasar a uno de sus tíos, el general revolucionario Francisco Durazo, como su padre. Él venía uno de la escuela del servicio secreto. El recibir un cargo oficial te ventanea públicamente, te expone
a la crítica y te expones sobre todo a los ojos de los maloras, de la gente que tú estás combatiendo. Te vuelves un blanco humano, y eso era algo que él no quería y ni deseaba para nada. En su afán de esconder sus orígenes, Arturo desterró a su madre invidente, Josefa Moreno, a una modesta casa en el estado de Morelos, junto a su hermano Raúl, quien padecía de sus facultades mentales. Pues yo creo que en el momento que entró a la dirección de policía, entonces llegó tanta la adulación que, lógico, se mareó y desconoció casi a la mayoría de las gentes. Durante su periodo a cargo de la Dirección General de Policía, Arturo Durazo se autonombró general de división sin haber cursado alguna carrera militar, acto que le significó el obvio rechazo de muchos militares. Para este entonces, la personalidad de Arturo Durazo había cambiado. Mientras a sus amigos les mostraba una cara, el poder y aval de José López Portillo lo hizo presa de sus sueños y aspiraciones, como ser nombrado general. El error de ahí fue que lo hayan hecho general del ejército, pero la policía es paramilitar, y en todos los grados son paramilitares. Arturo llegó a tal marearse que obligó al secretario de la Defensa que lo hiciera. Según el libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por José González, los hechos se dieron en un acto cívico, donde llegó Francisco Saúl Vaca, amigo de Durazo, y le anunció que López Portillo lo había nombrado general de división, quitándole las insignias de general de policía, 2 estrellas rodeadas por laureles dorados, y le colocó las del ejército, 2 estrellas y un águila de plata y oro, distinción que solo pueden utilizar los generales de carrera del ejército. Desgraciadamente el puesto fue el que lo hizo, y tanta adulación que le daban y tantos, pues eso fue lo que en realidad cambió a Arturo desde un... O sea, el general Durazo, ¿no? Y bueno, y así se manejó cuando él estuvo al frente de esta dependencia. El show que Durazo y Saúl Vaca dieron dejó en ridículo al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Félix Galván López, quien, para justificar el acto y no tener problemas con el presidente que solapó la acción, se le ocurrió inventar que el secretario de Defensa debía portar 4 estrellas y un águila. En varias reuniones estaba yo sentado con él, estaba regañando, que era Montelongo, que luego digo, oye, pero te dejas general, ¿no? No, aquí la varita la tengo yo con el presidente, y eso fue lo que le perdió a Arturo muchas enemistades. Era el segundo hombre más poderoso de este país, aún más que el regente. Durante el periodo presidencial de José López Portillo, de 1976 a 1982, ocurrieron acontecimientos como la primera visita del Papa Juan Pablo II y un importante crecimiento de la economía nacional, pero también la más dramática caída gracias a la crisis petrolera. Justo a la mitad del sexenio de José López Portillo, los métodos contra la delincuencia impuestos por Durazo ya eran de todos conocidos. Pero fue la frustración del secuestro de la entonces primera dama Carmen Romano lo que le ganó elogios y distinciones, siendo nombrado doctor honoris causa por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Lo condecoraron, creo que lo hicieron un honoris causa, una de las universidades, en fin. Incluso asistí cuando le dieron honoris causa en la Universidad Anáhuac, ¿no? Que le dieron un nombramiento bueno, en un momento criticado de dientes para afuera, pero nunca se dijo más, y estuvo lleno el recinto, el auditorio de esta universidad, de todas las autoridades en ese momento más distinguidas. Durazo también fue condecorado con el micrófono de oro por parte de la Asociación de Locutores y fue nombrado miembro de la Legión de Honor, pero según el libro Lo Negro del Negro, dicho acontecimiento se debió a que Durazo Moreno buscaba colarse en el medio político y así alcanzar puestos importantes, como una senaduría o hasta la gobernatura de su estado, Sonora. Según González, fue por influencia de su brazo derecho, Francisco Sahagún, que Durazo le comunicó a López Portillo su interés de ser gobernador de Sonora. Sin embargo, dicha petición no fue concedida. A cambio, López Portillo le entregó un documento donde le expresaba su agradecimiento por declinar a la candidatura. Los personajes muy cercanos a él
le empezaron a meter la idea de que tenía que ser el gobernador del estado de Sonora, que era su estado, y le decían, para ti es muy fácil porque tienes el apoyo y la simpatía del señor presidente. Pero el secuestro de Carmen Romano no fue el único delito que impidió. También el secuestro del comerciante Francisco López González se ventiló en los medios de comunicación. Los señores, ayer a las 19:30 fueron detenidos los 3 individuos que responden a los nombres de Jorge Aguirre Salazar, Jesús Ruiz Hernández y José Luis Ruiz Hernández, quienes han declarado plenamente ser los autores del secuestro. Logró eliminar todas esas pequeñas células que habían quedado de la 23 de septiembre y de otras ligas terroristas más que ustedes recuerdan, pues traían a la sociedad en problemas muy graves, ¿no? Asaltos bancarios, muertes de policías, etcétera. En 1976, Durazo Moreno creó la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIP, dirigida por Francisco Sahagún Baca, institución que, según documentos extraoficiales, fue conocida por ser fuente de corrupción policial, amadrinamientos a delincuentes, extorsión y siembra de delitos a inocentes, tales como tráfico, lenocinio, robo y violación. Fue en este periodo donde también se aplicaron actos de tortura. Y estamos tratando que sea toda la policía más honesta en todos los ámbitos. En la Ciudad de México, el aspecto delictivo ha bajado en lugar de que haya subido. Tenemos un gran colegio de policía que nos está dando frutos. Estas eran solo algunas de las formas de hacer justicia que muestran otra cara del negro Durazo. Incluso según declaraciones de su jefe de ayudantes, José González, Durazo se regocijaba contando cómo había torturado a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara durante su detención en México en junio de 1956. Según el relato de González, Durazo aseveraba haberlos violentado con un palo de escoba y toques eléctricos en sus genitales. Se dice que cuando sabían que algún delincuente realmente no tenía remedio, pues que lo quebraban, adiós, que te vaya bien, ¿no? Y hasta en cierta forma limpiaba de lacras a la sociedad. Este tipo de situaciones prevalecieron durante su gestión, que generó polémica tras darse a conocer el asesinato de la pareja Flores Izquierdo, acribillada a machetazos. Las investigaciones hechas por el jefe de la Policía Judicial, Jesús Millasuá, amigo y colaborador de Durazo, apuntaron a que el político Gilberto Flores y la escritora Asunción Izquierdo fueron asesinados por su propio nieto, Gilberto Flores Alavés, confeso y recluido en Lecumberri. Pero sin duda la masacre del río Tula fue el asesinato masivo que escandalizó a la sociedad mexicana, caso que más tarde fue revelado también en las memorias de José González, donde escribe que Durazo y Baca protegían a un grupo de 14 colombianos, quienes se encargaban de asaltar bancos y casas habitación a finales del sexenio de Portillo. Durazo y Baca se empeñaron en no dejar rastro de su impunidad, deshaciéndose de la evidencia, suceso que más tarde fue llevado al cine por el director Ismael Rodríguez Jr. Fue una película muy censurada, muy castigada. Ahora sí que como su título, muy masacrada, ¿sí? Pero pues al fin y al cabo pude hacer la película. Es la historia de unos contrabandistas de sustancias prohibidas y pueden ser armas también. Y nos movemos dentro de la Ciudad de México asaltando bancos y haciendo una bola de cosas. Y somos una pandilla, somos 4. Y el negro Durazo y el Pancho nos andan buscando para agarrarnos. Fue una película que me la editaron, me la destazaron, ¿no? Y pues a través de edición y de todo, pude yo pues hacer que se entendiera la película, ¿no? Fue un escándalo espantoso la película,
¿sí? Se estrenó la película, fue un escándalo, y si de verdad llegó un momento que se anduve yo asustado, yo no sabía qué iba a pasar. Arturo Durazo adoptó como himno el famoso corrido El Moro de Cumpas. Sin embargo, la letra original habla de una competencia de caballos donde pierde el negro de Cumpas, hecho que no le agradó, ordenando que se cambiara la letra haciendo ganador al Moro de Cumpas, pues la palabra derrota no era conocida para Durazo. Las excentricidades de Arturo Durazo lo llevaron a construir 2 mansiones de estilo suizo ubicadas en el Ajusco y una más en Zihuatanejo, Guerrero, conocida como el Partenón, inmueble que levantó ámpula entre la sociedad mexicana por su costo económico y marcada influencia en la arquitectura griega. Durante el sexenio de López Portillo, Durazo Moreno compró 2 terrenos ejidales en el Ajusco, donde mandó construir 2 mansiones. Una de ellas se ubica en el kilómetro 23.5 de la carretera federal a Cuernavaca. Durazo designó a un arquitecto de apellido Vázquez, en ese entonces jefe de seguridad urbana, como encargado de la construcción, y a 650 policías que ocupó como albañiles, todos ellos supervisados por su esposa Silvia Garza de Durazo. Que a los policías los traía de albañiles y de meseros, y en las fiestas pidió la colaboración de algunos elementos policíacos. Yo creo que él aprovechó con lo que contaba para hacer lo que quería hacer. Los acabados y muebles de la cabaña fueron importados de Europa para asemejar lo más posible a una auténtica cabaña de los Alpes suizos. Además de que contó con caballerizas, un cortijo, canchas deportivas, hipódromo y una discoteca, réplica fiel de la famosa neoyorquina Estudio 54. Esa construcción costó 100 millones de pesos y fue dada a conocer por la revista Proceso en reportajes escritos por Andrés Campuzano, Ignacio Ramírez y Miguel Cabildo en el número 351 del 25 de julio de 1983. Pero fue el Partenón el inmueble que mayor polémica causó. Durazo era ostentoso, le gustaba hacerlo. Gustaba de lucir joyas, gustaba de comprar anillos caros, relojes caros, gustaba de comprar ropa, era un hombre ostentoso. La casa de Tlalpan fue basada en una casa que ganó un concurso en Europa, entonces estaban haciendo una réplica de esto, y lo de Partenón pues vino siendo una cosa parecida. Entonces sí es cierto, Durazo era ostentoso. Había costado quién sabe cuántos millones de pesos, que había baños, creo que con mármol, forrados de mármol, había traído quién sabe cuántos obreros para terminar su casa, albañiles, trayendo bloques de mármol y piedras no sé de dónde, inspirado del Partenón de Grecia. Entonces era tan ridículo, tan grotesco, como que nos los restregó en la cara, ¿no? Como diciendo, bueno, este fue el poder que tuve y pude acumular toda una fortuna siendo el jefe de la policía. Una mal copia y de muy mal gusto, ¿no? Yo creo que no tenía ni idea lo que era el Partenón. López Portillo quedó tan impresionado que le encargó le construyera una mansión. En respuesta, Durazo mandó elaborar la famosa casa de la Colina del Perro Negro, que ya terminada, resultó más fastuosa que el Partenón de Zihuatanejo, Guerrero. Fueron estas construcciones los escenarios perfectos para realizar fastuosas fiestas que en muchas ocasiones, según afirma José González en Lo Negro del Negro, terminaban en orgías, pero también donde conoció a reconocidos miembros de la farándula mexicana, entre ellos a Luis Rey, padre de Luis Miguel, a quien más tarde apadrinó en su carrera, siendo su primer escenario la boda de la hija del presidente, Paulina López Portillo. Entonces me dice, mira, se va a casar la hija del señor presidente. Entonces López Portillo. López Portillo, don José López Portillo y doña Margarita, que estaba allí. Fue una boda muy elegante. Fue en la escuela militar, en el casino de la nueva escuela militar, que estaba la crema innata de la sociedad, más la política, más embajadores, también algunos artistas invitados. A la hora del postre, en ese momento anuncian que un niño, que es la sensación, que no sé qué, que esto que el otro,
y sale a cantar Luis Miguel de trajecito y todo, y se cantó ahí su par de canciones y la gente le aplaudió. Fue como un regalo de Durazo a ¿cómo se llama? A los novios. Y bueno, pues yo siento que de ahí fue el despegue. Pues imagínate, contando con la ayuda de la familia presidencial y del jefe de la policía, pues ya tenía el camino listo. Durazo le regaló un sol de oro, que era el que él traía colgado. Luis Miguel, gracias al negro Durazo, viaja con pasaporte mexicano. En ese entonces, el señor Durazo era muy amigo del que era el jefe de registro civil del puerto de Veracruz, el licenciado Rafael Valverde Elías, y le sacan un acta de nacimiento diciendo que nació en Veracruz, hasta que se descubrió que nació en Puerto Rico, ¿no? Son muchas las versiones que se cuentan sobre esta amistad. Sin embargo, existen relatos en los que se compromete la relación entre Arturo Durazo y Luis Rey. Nos invitaba a la cabaña que tenía en lo alto de la montaña, que siempre fue una relación muy buena, ¿no? Luisito Rey, sí, a veces que se hablaba mucho de que pues tenían los mismos gustos por algunas sustancias no muy saludables. Incluso se llegó a especular sobre una posible corresponsabilidad en la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, argumentando que fue en una fiesta en Chihuahua, donde tras un tiroteo, Marcela murió, situación que hasta la fecha sigue siendo un mito. Sin embargo, han sido muchos los artistas que conocieron a Durazo. Era muy amable, creo que con los chavos era muy amable. Decía, un comentario que me hizo mi hijo Héctor fue: fíjate, ma, que es muy simpático Durazo. Esa fue la versión, yo creo que lo saludaba. Pues es lógico, eran los hijos, estaban los hijos de Luisito Rey y los hijos de Andrés García. La amistad era entre Andrés García y Arturo Durazo. Ellos eran los amigos. Y se hicieron amigos porque Andrés enseñó a bucear al negro Durazo. Y yo estaba cuando le enseñé a bucear en Las Brisas, con Alfonso Arnold allá. Y vaya, por eso se hicieron amigos. Incluso se llegó a hablar de fiestas en las que participaron famosas vedettes de la época. Una de ellas, la brasileña Gina Montes, a quien se le adjudicó una affair con Durazo. Yo no conozco al señor Durazo. Yo lo vi una vez en el Centro Nocturno Marrakech, haciendo el show de la Carabina de Ambrosio, porque era amigo de Chabelo. Y desnuditas todas en la alberca, ¿no? Sí. Se dicen muchas cosas, y que los platos estaban llenos de cocaína. No, bueno, dicen que era a todo lo grande. Pues con muchos artistas, sobre todo de tonas entre comillas, pues eran de esas mujeres exuberantes, se les relacionaba mucho, que pues tenía que ver con ellas, que era quizás hasta amante ocasional de varias, que les hacía muy buenos regalos. Pero las excentricidades permearon a toda la familia Durazo, incluso a sus hijos, destacando las de Francisco Durazo Garza, Yoyo Durazo. Una vez se le ocurrió pues andarse paseando con una chica, una conejita del Playboy, que espectacular la mujer, pues ya sabes, lo retrataron diciendo de que el tipo de acompañantes que llevaba. Hubo problemas diversos con el comportamiento de sus hijos, que él sacaba la cara por ellos si era necesario. Y así era de prepotente los hijos del jefe de la policía. Imagínate los hijos de otros secretarios, el poder los enloquece, ¿no? Toda la familia trabajaba, ¿verdad? El mismo presidente de la República tenía a las hermanas dentro de la nómina, al hijo, ¿verdad? Que decía que era del orgullo su nepotismo. Pues digo, lógico que todos se sentían con ese derecho, si la cabeza era la que daba el ejemplo, pues todos los demás lo seguían. Si quieres conocer más información de Arturo Durazo, ingresa a www.historiadetrasdelmito.tv. Durante su sexenio, José López Portillo nombró a José Ramón, su primogénito, como subsecretario de Estado, a su hermana Alicia como su asistente. Su hermana Margarita fue designada titular de la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y su primo Guillermo, convertido en presidente del entonces llamado Instituto Nacional del Deporte. En 1982, Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la República. Su sexenio impulsó una serie de averiguaciones sobre Durazo que provocaron su persecución y detención en Costa Rica en 1984 por la Interpol.
instancia que lo extraditó a México bajo los cargos de contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Los lujos, el nepotismo y los beneficios económicos de los cuales gozó Arturo Durazo y sus colaboradores se evidenciaron cuando Miguel de la Madrid, presidente que siguió a López Portillo en México, aplicó la renovación moral, medida con la que se castigó los actos de corrupción del sexenio anterior. Así, el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y Arturo Durazo fueron objeto de una serie de averiguaciones que detonaron su persecución a cargo de Francisco Rojas, con la averiguación SC-122-84, por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito. Cuando Durazo terminó el sexenio, me invitó a un viaje en el que éramos 8 personas, un viaje que se inició en Los Ángeles, siguió a Hawái y finalmente a Tahití. Éramos 8 personas, 7 personas invitadas por él. Y recuerdo muy bien que en esa época él estaba en constante contacto con un personaje de la política de Miguel de la Madrid, para ver cómo estaba ese asunto que ya estaba pues, ventilando de manera pública, ¿no? Un año después de haber asumido la presidencia de la República, Miguel de la Madrid, salió a la venta el libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por José González, quien fue jefe de ayudantes de Arturo Durazo, y donde se ventila la corrupción que imperó en Arturo, el Negro Durazo. Un libro que se llamaba Lo Negro del Negro Durazo. Y era un pequeño libro que se vendía así como por medio de los voceadores, Lo Negro del Negro Durazo, que había sido escrito por uno de sus colaboradores muy cercanos, si mal no recuerdo. Y bueno, este libro detallaba, contaba todos los actos de corrupción en los que había incurrido el Negro Durazo. En 1984 fue detenido Arturo Durazo en Costa Rica y extraditado a México. Desde entonces se especuló que su repatriación fue parte de un trato entre Durazo y de la Madrid. Finalmente lo que se trataba de darle final, pues el sexenio, el presidente no podía hacerse a un lado o decir no pasó nada, nos lavamos las manos y punto. No, habría que tomar una acción, se tomó la acción y yo pienso que entre el acuerdo pues fue llegar a una liberación, como ocurrió. La historia de Durazo plasmada en el libro de González propició el rodaje de la película con el mismo título. Hay un par de películas del Negro Durazo, una que es Lo Negro del Negro, que creo que está basada en el libro que escribió este comandante González, y otra más que trata de reivindicarlo. Filme que fue titulado Durazo, la verdadera historia, protagonizada por Sergio Bustamante y dirigida por Gilberto de Anda. Yo conocí al Negro Durazo cuando fuimos jóvenes en la colonia del Valle, ya cerca de la última calle de Providencia. Lo conocí 2 veces. Era temible. Cuando me hablaron para hacer la verdadera historia, dije, pues desde luego no va a ser la verdadera historia. Va a ser algo como un thriller con gángsters y cosas. Y un día me llama el señor Rogelio Agra Sánchez. Me dice, oye, no sé si sabes que yo tengo una muy cercana amistad con Arturo Durazo. En ese momento, Arturo Durazo estaba cumpliendo una condena en el bote. Y le dije, pues sí, algo me había comentado usted. Me dice, bueno, pues primero te manda saludos. Pues que te mando un mensaje, don Arturo, que si quieres escribir la contestación a la película. Le dije, bueno, pues por lo pronto, pues muy halagado, muy interesante. Pues yo tampoco me quisiera prestar para hacer lo blanco del negro. Me dice, no, él quiere que lea sus memorias y que tú tomes lo mejor de él. Y aunque en su momento se especuló sobre el financiamiento de la película a cargo de Durazo, el Negro no intervino en el film. Dicen muchas cosas. Él metió dinero ¿para qué quería lavar su imagen? No lo iban a soltar por una película.
No puedo negar que algunas puertas se abrieron porque estábamos haciendo la vida del negro Durazo en ese momento, porque él todavía tenía algunos pupilos en lugares básicos, ¿no? Para la filmación, helicópteros, algún tipo de cosas así. Nos permitieron filmar adentro del penal, etcétera, etcétera. Entonces sí hubo algunas facilidades, pero también como hubo facilidades, de repente nos encontramos obstáculos porque no todo el mundo quería el negro Durazo. Arturo quedó conforme con el tratamiento que se le dio en Durazo, la verdadera historia. Él quedó complacido, supe después. Decía, bueno, ahí me mandó a decir, dice, me pusiste de plano como Rambo, dice, cuando para los trailers, dice, me gustó la escena, dice, pero me pusiste de plano como Rambo, dice, yo normalmente estaba atrás de la perrada en una camioneta, dice, tú me pusiste hasta adelante. Y aunque durante el rodaje Durazo seguía purgando una condena, trascendió también que tenía privilegios. Fue puesto en libertad en 1992, tras permanecer 8 años en prisión, argumentando buen comportamiento y el cáncer de colon que lo aquejaba. Sí tenía ciertos privilegios, porque, pues, yo repito que nos poníamos a jugar dominó y nos echábamos un té con tequila, pero no eran borracheras, porque además las personas que íbamos a visitarlos hasta cierto punto en que se permitía la visita y salíamos. Él tenía la visita de sus amigos, de su familia, de sus colaboradores, de su abogado, etcétera, como cualquier otro. En su última etapa de vida, Arturo Durazo radicó en Acapulco, Guerrero. Murió el 5 de agosto de 2000 debido a un paro cardíaco ocasionado por un cáncer de colon terminal. Venía a México para ciertos chequeos y fue entonces cuando le viene el problema del cáncer y muere. Tras la muerte, su viuda Silvia Garza y sus hijos pretendieron rescatar las casas del Ajusco y el Partenón. Sin embargo, estos bienes pasaron a manos del gobierno, y aunque se les quiso dar utilidad como academia de policía y casas de cultura, ningún proyecto ha prosperado. Un personaje muy controversial, un personaje que finalmente fue satanizado, un personaje que a mi punto de vista fue un buen policía, y bueno, pues tuvo muchos errores como cualquiera. Llegó un momento en que Arturo Durazo siento que no pisó la tierra que debía de pisar con esa firmeza que debió haberlo hecho. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la siguiente historia detrás del mito. Hasta la próxima.